fibrosa, otra es cartilaginosa y otra es articulación con cápsula, con líquido sinovial, ¿no? Entonces, las primeras, las fibrosas, son las articulaciones que tenemos en el cerebro. Quieren dormir los huesos del cerebro, del cráneo, mejor dicho, del cerebro, del cráneo, ¿correcto? Esas se llaman fibrosas. Son las articulaciones que están uniendo los huesos del cráneo. En los bebés pequeños, recién nacidos, los huesos son muy débiles y esas articulaciones también son débiles y por lo tanto tienen que cuidar mucho, especialmente la parte superior, porque ahí es donde los huesos prácticamente se podrían separar con mucha facilidad, ¿no? Son huesos que todavía demoran mucho en consolidarse, y su consolidación ósea demora poco, ¿ves? Hay que cuidar muchas articulaciones. Pero lo que nosotros queremos es saber cómo es que están unidos, ¿no es así? Ese tipo de unión se da por el final. El segundo tipo de articulación es la articulación cartilaginosa. Es un cartílago que une los huesos. Les voy a dar un ejemplo. La tibia es un hueso así y el fémur se une a la tibia así. Y se une por una articulación cartilaginosa. ¿Estamos? También. A ver. La articulación cartilaginosa une dos huesos, no en su extremo, sino los une de costado, como es la tibia con el fémur, el peroné. La tibia es un hueso largo que va desde el pie hasta el muslo, hasta la rodilla, y el peroné solamente llega hasta unirse a un costado de la tibia. Entonces, ¿cómo se une? Con una articulación cartilaginosa, ¿correcto? Y por último tenemos las articulaciones que tienen cápsula articular, como son las rodillas, la tibia con el fémur, en donde al centro hay una cápsula articular que inclusive en su interior tiene líquido sinovial y tiene meniscos. ¿Estamos? Son tres tipos de articulaciones. ¿Cuáles son las que sufren mayormente las dislocaciones o las luxaciones? Son las articulaciones que tienen cápsula articular. Entonces, ¿qué pasa? La articulación en medio, los dos huesos aquí, y se sale uno de sus sitios. ¿Por qué? Por un movimiento brusco o por un traumatismo de forma violenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se puede dislocar la rodilla, se puede dislocar el hombro, se puede dislocar el codo, se puede dislocar el tobillo. ¿Correcto? Entonces, ahora, cuando esa dislocación es total, es luxación. Cuando esa dislocación es parcial, es subluxación. ¿Correcto? Puede ser que se salga la mitad del hueso nada más en un sitio, entonces se le llama subluxación. Cuando es total, se le dice luxación completa. Nosotros tenemos que fijar nuestro límite de acción. ¿Dónde podemos intervenir? En caso de suceder el hecho recientemente de forma aguda, mejor dicho, entonces lo máximo que nosotros podemos hacer es inmovilizar al paciente. Si es que podemos derivar en el momento, lo derivamos, y si no podemos derivar en el momento, podemos hacer alguna acción para bajar el dolor y bajar la inflamación. ¿Qué podemos hacer en primera línea? ¿Quién me dice? Hielo. ¿Ganaron? ¿Correcto? Aplicamos frío, crioterapia, porque la crioterapia va a desinflamar en primer lugar y de pasada va a calmar el dolor. ¿Están? Pero es una atención de primeros auxilios. Pero nosotros no nos vamos a dedicar a acomodar ese hueso en su sitio. Nuestra área nuestra es el traumatólogo. Ellos lo tienen que ver. Porque en una de esas vamos a producir pinzamientos radiculares, vamos a poder inclusive romper algunas arterias, algunas venas, y las partes planas tenemos que cuidarlas mucho. Y eso el traumatólogo sabe cómo hacerlo. Es cosa de ellos. Ellos son los que tienen que hacer eso. Entonces, nuestra labor se sigue a inmovilizar y si podemos, derivar. Y si no, máximo, podemos calmar el dolor y bajar la inflamación, si es que nos da tiempo. Si no, mejor derivarlo de frente. ¿Correcto? ¿Dónde está la labor seria nuestra? Cuando el paciente regresa después que le han acomodado su hueso en su sitio. ¿Por qué? Uno dice, si ya me acomodo el hueso, ¿para qué voy a ir a ustedes? No, esa articulación ha quedado debilitada. Si no va a suceder lo que me sucedió a mí. ¿Se dan cuenta? Esa articulación nunca aprendió.
nunca se reubicó en su sitio esa articulación. ¿Y qué lo une? Solamente los músculos nada más lo unen, pero la articulación no soldó. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué va a suceder en algún momento? Como no me traté, no me hice mi terapia física, no me devolvieron mi rango articular, no me dieron mi fortalecimiento muscular, mi hombro ustedes, ya lo acomodaron, ya está en su sitio, ¿para qué voy a verlas a ustedes? Y sucede que Soide pasa por mi costado y me da un empujoncito en el hombro y nuevamente mi hombro está afuera. Le pasó a la mamá de Guillermo. Mamá de Guillermo también le empujó y le dio. Claro, No, como pero le eso- pasa a la mamá de Guillermo, que le da un empujoncito y prácticamente la queda dañando. ¿Por qué? Porque no se hizo el trabajo de fortalecimiento muscular, no se hizo el trabajo de reparación de los tejidos o las partes blandas del hombro. Y es por eso que quedó fuera de su sitio. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiero decirles es que nuestra labor está después de que el paciente le acomodaron la luxación en su sitio. Y ahí hay que hacer varias cosas. Primero, que queda doliendo. Segundo, que el paciente todavía no puede recuperar su rango articular normal, ¿correcto? No puede hacer este movimiento normal. Entonces hay que calmar el dolor, bajar la inflamación, recuperar rango articular. Y por último, ¿qué nos falta? Acción. Fortalecimiento muscular, porque si no se fortalecen esos músculos, ese hueso se vuelve a salir nuevamente, como se ha quedado este. Bueno, Doctor, las movilizaciones. Eso es devolver el rango. ahí voy, voy a llegar a esa parte. Entonces, en general, esos son los objetivos que tengo que cumplir. Calmar el dolor, bajar la inflamación, devolver el rango articular y fortalecer la musculatura. Para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, ¿con qué calmo el dolor? ¿Con qué desinflamo? ¿Con qué regenero el tejido? Con ultrasonido. ¿Con qué devuelvo el rango articular? Con movilización. Las movilizaciones en principio no pueden ser pasivas. ¿Qué significa pasiva? Que yo lo hago al paciente. No pueden ser pasivas. Tienen que ser activas, hechas por el mismo paciente. O sea, por eso se llaman activas. Goldman. El test, la técnica de Goldman. Entonces, vamos a pedir que el paciente se acomode así, cuelgue su hombro y suelte su brazo en forma pendular. De esta manera, circular hacia afuera, circular hacia adentro, en X o en signo de más. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Está moviendo la articulación. ¿Con qué propósito? Con que esa luxación no se fibrose, no se anquilose, no se endurezca y me atrape los músculos del manguito rotador, no permitiendo que nunca más vuelva a mover el hombro. Porque si no, si yo lo dejo ahí al paciente, me duele, no quiero moverlo, me duele. No, pero se va a quedar así. Y después no va a poder levantar el brazo. Se va a anquilosar. Entonces, para evitar eso, la técnica de Coleman es la que les he mostrado. ¿Correcto? Y hay un favorcito de siéntate. Después de eso, ya vienen técnicas de movilización ya no activas, sino pasivas. Porque ya la paciente logró por lo menos liberar su articulación. Ahora, ¿qué cosa es lo que voy a hacer?